comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, donde Jehová se había aparecido a David, su padre, en el lugar que David había preparado la era de Ornán, el Jebuseo. Por consiguiente, comenzó a edificar en el segundo mes al segundo día, en el cuarto año de su reinado. Y estas cosas Salomón colocó como fundamento para edificar la casa del Dios verdadero. La longitud en codos por la medida anterior era de 60 codos y la anchura 20 codos. Y el pórtico que estaba enfrente de la longitud era de 20 codos enfrente de la anchura de la casa, y su altura era de 120, y procedió a revestirlo por dentro de oro puro, y cubrió de manera de negro la gran casa, después de lo cual la cubrió de oro bueno, y entonces hizo subir sobre ella figuras de palmeras y cadenas. Además revistió la casa de piedra preciosa para hermosura, y el oro era oro del país, del oro, y pasó a cubrir de oro la casa, las vigas superiores, los umbrales y sus paredes, y sus puertas, y grabó querubines sobre la pared, y procedió a hacer la casa del Santísimo. Su longitud en relación con la anchura de la casa era de 20 codos, y su propia anchura era de 20 codos, y entonces la cubrió de oro bueno hasta la cantidad de 600 talentos, y el peso para los clavos era de 50 ciclos de oro, y la cámara del techo las cubrió de oro. Entonces hizo en la casa del Santísimo 2 querubines según la altura de imágenes, y los revistió de oro. En cuanto a las alas de los querubines, su longitud era de 20 codos. Un ala de 5 codos llegaba hasta la pared de la casa, y la otra ala de 5 codos alcanzaba hasta el ala del otro querubín. Y el ala de 5 codos de un querubín alcanzaba hasta la pared de la casa, y la otra ala de 5 codos estaba en contacto con el ala del otro querubín. Las alas de estos querubines estaban extendidas por 20 codos, y ellos estaban de pie con los rostros hacia adentro.